Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar acá. Estamos siguiendo con este ciclo de conferencias a los que nos hace partícipe a todos Nutrivita. Hoy vamos a ver algo extremadamente importante y es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, es un tipo de demencia. Y bueno, es tan catastrófica que no compromete la vida directamente del paciente en sus fases iniciales y durante mucho tiempo, pero que compromete la memoria llevándola a un punto tan triste en que el paciente o la paciente no puede ni siquiera reconocer a su propia familia, a su hijo, a su esposo. Deme un segundo, cambio algo el cursor. Entonces, es una enfermedad que no produce una mortalidad en sus fases iniciales, como les dije, pero que al final termina causando mucho sufrimiento en el paciente, pero más que en el paciente, en la familia, hijos, nietos, hermanos, que logran ver a su familiar y que él no es capaz de reconocerlo. En la medicina convencional hay muy pocas opciones terapéuticas y el medicamento que está aprobado por la FDA para el tratamiento de esta enfermedad es la memantina. No hay otro medicamento que esté indicado específicamente para tratar la patología. Sin embargo, hay más opciones, pero ninguna directa para ella. Por esa razón, nosotros enfocamos esta conferencia preguntándonos, ¿solo es memantina para tratar el Alzheimer? Entonces, el Alzheimer tiene muchas opciones terapéuticas y todo lo que les vamos a indicar el día de hoy no requiere que usted le suspenda la memantina si la tiene el paciente. Yo incluso a mis pacientes le anexo memantina a algunos casos de acuerdo a la severidad y muchos responden de manera adecuada, otros no responden a la memantina y le quito eso y le sigo el resto del tratamiento. Entonces, antes que nada, recordar, como siempre lo hemos hecho, recordar un poco de anatomía y recordar un poco de fisiología para poder llegar a entender en qué consiste el tratamiento que vamos a dar. Sabemos, lógicamente, la estructura de nuestro cerebro, los que estamos aquí es, en esta conferencia, casi todos médicos o profesionales de la salud. Entonces, esa estructura cerebral también se puede dividir según su función y su característica es que el lóbulo izquierdo está asociado al intelecto o al cálculo, mientras que el derecho está asociado más al arte, a la cultura. Sin embargo, todos tenemos dos lóbulos cerebrales y podemos utilizar uno u otro. Los artistas pues van a usar más uno que el derecho. En cambio, los matemáticos, por ejemplo, usarían más el izquierdo. Y aquí nos vamos a centrar en dos zonas importantes de esta anatomía cerebral, que es el hipocampo y la corteza entorrinal. Esas dos áreas son las áreas donde se encuentran las neuronas de memoria. Por eso, cuando usamos medicina biológica, usamos algunos medicamentos que son específicos para tratar esas áreas. Hoy vamos a aprender qué otros tratamientos podemos usar sin necesidad de determinar un punto específico al que vamos a impactar. Vamos a impactar el todo. Entonces, la fisiología, pues en la fisiología tenemos que recordar que tenemos en el cerebro como en las demás células un espacio intracelular y un espacio extracelular y que ese espacio intra y extracelular va a estar en intercambio continuo de algunos elementos y moléculas que de una u otra manera impactan en la carga eléctrica que va a tener ese sujeto. Esas moléculas a través de las membranas se pueden transportar por transportes activos o pasivos que consuman o no energía y que esos cambios en las polaridades
van a hacer un cambio en el voltaje de la célula. Y como les he dicho en conferencias anteriores, cuando hablamos de energía en medicina alternativa, en medicina funcional, estamos hablando de cambios de polaridad en las membranas celulares, generalmente. Si ustedes se dan cuenta, este cambio en la fibra nerviosa es de menos 94 milivoltios a más 61 milivoltios, que van a ir cambiando de acuerdo a cómo vaya el estímulo de despolarización o de repolarización. Entonces, muchas veces le decimos al paciente, vamos a ayudarle con la energía, y los pacientes se imaginan algo sobrenatural o algo extraño, y cuando los medicamentos de nosotros actúan sobre la energía del paciente, actúan sobre los voltajes de las membranas, pero no de las membranas solamente, sino que cuando hay reacciones químicas entre las moléculas, los voltajes también cambian. Para poder seguir adelante, también tenemos que saber algo de algunos receptores. Hemos repasado algo breve de la anatomía, hemos repasado algo breve de la fisiología y de la bioquímica, pero también tenemos que conocer estos receptores, los receptores NMDA, que desempeñan un papel muy importante en la función sináptica, porque nos da plasticidad sináptica, están involucrados en el aprendizaje y están involucrados en la memoria. Entonces necesitamos unos buenos receptores NMDA o un buen estímulo del receptor NMDA para recuperar la memoria de ese paciente que la tiene perdida. Esos receptores NMDA pueden estar influidos por varias sustancias, entre las que tenemos el calcio, el magnesio, el zinc, y otras que voy a demostrar más adelante. No me voy a detener mucho en ellos para que podamos entrar en materia, y tienen varios subgrupos, y esos subgrupos, de una u otra manera, el estímulo cambia de acuerdo a la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, por ejemplo, yo tengo magnesio en este paciente, y mire que cuando el magnesio llega a uno de los receptores, enseguida hay un cambio de voltaje. Nuestro cuerpo funciona con dos mecanismos, física y química. Hay unas moléculas o unas terapéuticas que van más enfocadas a la física, como es el caso de la homeopatía, en la que no vamos a encontrar casi moléculas químicas. De allí la razón de que cuando buscan sustancias químicas en algunos medicamentos homeopáticos no encuentran nada, porque su mecanismo de acción es por física, no por química. Y otras terapéuticas, como las que veremos hoy, que tienen mecanismos mixtos o más enfocados hacia las reacciones químicas. Entonces tenemos suplementación de magnesio, y miren cómo se estimulan los receptores de acuerdo al subtipo, y estamos hablando de los receptores N-metildeaspartato, los NMDA. Y cuando suplementamos zinc, también tenemos el estímulo de determinados receptores. Esto es importante hoy en la memoria, como lo estoy expresando, pero también es importante para manejo de patologías como el dolor y otro tipo de patologías. Hoy nos vamos a centrar en su función con respecto a la memoria, y en el receptor como tal, pues el zinc hace parte del anclaje de esas moléculas. Entonces no podemos pasar adelante sin recordar que la sinapsis, una sinapsis neuronal, está conformada por 3 neuronas. Antes nos enseñaban en la escuela de medicina, bueno, necesitamos 2 neuronas para hacer una sinapsis y que se dé un impulso nervioso. Eso ya no es cierto. En la actualidad necesitamos, se ha demostrado que necesitamos 3, y la tercera neurona es un astrocito que, al parecer, por la vía del glutamato, es la que decide si la sinapsis se produce o no. Eso es muy importante. Estamos hablando todo esto como recorderis para poder entrar en materia. Entonces, para entrar en materia, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿O qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una degeneración sináptica neuronal, pero tiene una característica que es selectiva en general
sobre las neuronas que están ubicadas en el hipocampo, ¿verdad? Sobre las neuronas de la memoria, que se asocia a una disfunción vascular y que tiene dos características histopatológicas fundamentales. La primera es que hay placas de amiloide extracelulares compuestas sobre todo de el amiloide beta. Más adelante les voy a mostrar una imagen muy detallada de cómo pasa eso. Y que hay ovillos neurofibrilares que están formados por proteína tau hiperfosforilada. Entonces tenemos dos protagonistas fundamentales, la proteína tau y el amiloide beta. En el 2015, más de 46.8 millones de personas sufría de Alzheimer y se proyecta que para el 2030 sean 74.7 millones y para el 2050 131.5 millones. ¿Y de dónde vienen tantas personas con Alzheimer? Hoy van a descubrir por qué ese número se está elevando tan exponencialmente. Muchas cosas, y hoy vamos a detallarlas. Entonces, en general hay un microambiente, que sería estas características histopatológicas, y hay un macroambiente, ¿verdad? Ese microambiente que les mencioné está influido por la epigenética y por la genética, pero que con el macroambiente es lo que comemos, si hacemos actividad física, todo ese macroambiente podemos modificar este. En eso consiste y es fácil de modificar: probióticos, nutracéuticos, medicina antiemotóxica o otras sustancias. Ya más adelante les voy a mostrar cómo modificarlos. Entonces, en una neurona sana tenemos las moléculas tau que están estabilizadas, ¿verdad? Y se organizan más o menos en esta forma. Cuando la neurona enferma, en el caso del Alzheimer, entonces se forman ovillos de la proteína tau, que son estos que están aquí, y la neurona se desintegra. Los microtúbulos neuronales se desintegran, se desarman, y de allí comienza la degeneración neuronal. Más adelante voy a explicar mucho mejor sobre lo de los ovillos. Aquí está, esta es que me gusta. Entonces, tenemos unas alfa secretasa, donde se secreta la proteína precursora del amiloide normal. Este que está acá en azulito es el proceso normal, pero cuando ya se altera, entonces la proteína secretora del amiloide no se secreta mediante alfa secretasa, sino mediante beta secretasa y también mediante gamma. Sucede que van saliendo ese amiloide beta y se va acumulando en la región extracelular, era lo que mencionaba en la parte anterior. Entonces, ¿qué hace que ese paciente que está sano comience a enfermar? Y yo creo que no existe ninguna conferencia en la que yo de una u otra manera no mencione el intestino, porque es fundamental en todos los tratamientos. Pero cuando hablamos de enfermedad neurológica sí que lo es aún más, porque resulta que hay un eje muy importante que se llama el eje intestino-cerebro. Algunos dicen que es intestino, microbiota, cerebro. Pero resulta que el órgano que más tiene neuronas después del cerebro en nuestro cuerpo es el intestino. Y si yo quiero tratar a un paciente con una enfermedad neurológica, y en este caso Alzheimer, y no trato el intestino, no va a mejorar. Sí o sí o sí necesito tratar el intestino del paciente para poder mejorar la función neurológica. Vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Qué evidencia hay y cómo es que el intestino puede influir en el cerebro? Los estudios desde el año 2000 hasta el 2018, que está esta gráfica, han aumentado con respecto al eje intestino-cerebro, porque se ha demostrado la estrecha relación que tienen y que es una comunicación bidireccional.
Incluso hay nervios que llevan más información al cerebro que la que sale de allí, comparados o su función con el intestino. Pero entonces, ¿qué es importante en el intestino? ¿Cómo así que el sistema neurológico depende de que el intestino funcione bien? Eso es interesante. Y antes de pasar allá, quiero recordar que tenemos varias colonias o varios tipos de cepas de microbiota, de microbioma, en nuestro intestino. Entonces recordemos que el microbiota es un sinónimo parcial de microbioma, pero no son lo mismo. Entonces esta microbiota, que son las bacterias, están en cada una de las partes de nuestro cuerpo distribuidas en formas distintas, y en el intestino, que es lo que nos lleva hoy acá, pues están más repartidos o su mayor concentración son firmicutes y bacteroides. Esta sería la flora que deberíamos esperar tener en un paciente que tiene intestino sano. Pero miren lo que sucede. Cuando tenemos, antes de explicar quiero mostrar esto. Entonces, cuando tenemos un paciente con disbiosis intestinal, por cualquier causa, tenemos la microbiota afectada por cualquier causa, en este trabajo se refieren al uso de antibióticos, pues se va a modificar la microbiota intestinal, va a aumentar la secreción de sustancias proinflamatorias, y eso va a deteriorar la función neurológica. Y aquí quería llegar a esta imagen. Mire, esta es una representación esquemática del nervio vago. El nervio vago es la principal comunicación neurológica entre el cerebro y el intestino. Y si se dan cuenta, miren que el 80% de las fibras del nervio vago van en dirección ascendente, no descienden, no son eferentes, son aferentes. Y solo el 20% de sus fibras van en dirección descendente. Lo que quiere decir que los trastornos de la microbiota y los procesos que se desarrollen acá van a impactar de manera directa la función cerebral. Incluso hay sustancias o moléculas que son transportadas por el nervio vago de manera ascendente hacia el cerebro. Teniendo todo eso en cuenta, ahora sí, vamos a ver esta diapositiva, esta gráfica que no la habíamos visto, y miremos cómo un paciente cuando está más acá es donde está normal. Pero y esta línea que está acá es cuando los marcadores están anormales. Entre más se eleva el amiloide beta, esta línea roja que tenemos acá, el paciente va a llegar más rápido a estar en un estado de demencia. Pero primero miren cuándo comenzó a elevarse este amiloide beta en este espacio de tiempo. Después de esto se eleva la proteína tau, se comienza a elevar. Lo último que sucede, ya hay un daño, lo siguiente que sucede es un daño en la estructura, y posterior a eso un deterioro cognitivo, y lo último que sucede, que era lo que iba a comentar, es un deterioro de la función clínica. Lo que quiere decir que este proceso en un paciente en el que comenzó a elevar el amiloide beta, cuando nosotros tenemos ya pérdida de la memoria en el sujeto, hace muchos años comenzó. Y aquí va un detalle. Cuando el paciente inicia la enfermedad, o cuando usted le consulta a un paciente, doctor, es que estoy perdiendo la memoria, usted lo primero que puede preguntarle es, ¿hace cuántos años tuvo un problema intestinal? Y de acuerdo
a la severidad de la patología, en general los pacientes le dicen hace 5 años, 6 años, o la familia le dice, no, es que él tuvo un problema intestinal o cambió los hábitos intestinales, y es más o menos el tiempo en que ya se comienza a aumentar el amiloide beta. No es una manera exacta, es una forma indirecta de poder hacer una línea del tiempo donde podamos identificar en qué momento ese paciente comenzó a hacer esa disfunción. Entonces miremoslos de forma esquemática. Dijimos que el 80% de las fibras del vago van en vía ascendente, son aferentes, y solo el 20% descienden. Cuando tenemos un intestino con un aumento de la permeabilidad intestinal, pues hay un aumento en la inflamación sistémica, lo que genera que se eleven los niveles de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y que aumente la muerte neuronal. Pero ¿por qué aumenta la muerte neuronal? Porque aumenta la inflamación, o sea, hay un aumento en la neuroinflamación y eso al final es la causa de la enfermedad neurológica. No me voy a detener mucho acá, pero aquí tenemos que ver que el sistema, el nervio vago está asociado al sistema parasimpático y que podemos influirlo con plantas adaptógenas. Hay unos mecanismos con los que un paciente que no es severo, tú puedes estimular el vago, que es que haga gárgaras de agua fría, poniéndole compresas frías en los ojos o hielo, paletitas de esas de gel en las axilas. Esas son algunas terapéuticas en las que pacientes que no sean severos, uno los puede llevar a estimular el sistema nervioso parasimpático, pero que sin duda, cuando hay una alteración de ese parasimpático y una afectación del vago, pues se van a afectar todas las vías que van a producir que haya o no más factores proinflamatorios y más inflamación central al final. Otra diapositiva que explica más o menos lo mismo, sin embargo, acá nos menciona los neurotransmisores, sin duda, que son producidos por una microbiota normal. En este lado tenemos la microbiota normal, donde hay ácidos grasos de cadena corta y que se produce GABA, norepinefrina, dopamina y serotonina. Recordemos la dopamina y lo importante, y sobre todo lo importante a nivel central. Pero miren que hay unas bacterias en esta fisiología que están abundantes. Bacteroidetes, como lo mencionamos en una diapositiva anterior, los firmicutes, la actinobacteria y la rebumicrobia. Sin embargo, cuando hay una alteración de la microbiota, que puede ser por cualquier causa, por antibióticos, por otras causas, en el lumen intestinal hay un aumento de la permeabilidad intestinal porque se rompen las uniones estrechas, lo que produce que haya un aumento de los péptidos amiloides y también que acá haya un cambio de la flora donde ya no vamos a encontrar actinobacterias sino Escherichia coli y Shigella. Sin embargo, permanecen los bacteroidetes, permanecen los firmicutes ya que son poblaciones bastante grandes. Si recordamos la imagen, casi todo el círculo lo ocupaba bacteroidetes y firmicutes, y esto va a producir aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, neuroinflamación y demencia, tipo Alzheimer. Pues por supuesto ya esto tiene una explicación y la explicación, este es un trabajo del 2021 de Xavier, donde demostraron que algunas bacterias ejercen un efecto proinflamatorio, por supuesto, Escherichia coli y Shigella, que las mismas que tenemos representadas acá,
y otras que tienen un efecto antiinflamatorio. Y sin duda, hasta este momento podremos concluir inicialmente que si nosotros a ese paciente con demencia tipo Alzheimer queremos mejorarle el funcionamiento neurológico, tenemos que mejorarle su función intestinal. No me voy a detener mucho aquí, pero aparte de todo lo que ya hemos mencionado, también debemos mencionar pues que hay el eje hipotálamo hipófisis adrenal y que ese eje también sufre un desbalance al pasar todo esto. Cuando hacemos las maniobras vagales tratamos de influir en ese balance, lo que le mencioné, pero en pacientes no severos, generalmente no Alzheimer, y que todo esto va a tener un efecto, uno, sobre el cortisol, sobre el sistema inmune, sobre la circulación, sobre la memoria, las emociones, y todo es un ciclo vicioso. Y esta es otra diapositiva que tampoco podemos dejar de mostrar. ¿Por qué? Porque ese intestino, aparte de lo que ya mencionamos, también produce triptófano, y el triptófano es el precursor de la producción de serotonina y de melatonina, siendo la serotonina la hormona de la felicidad denominada y la melatonina indispensable para el sueño. Entonces estos pacientes tienden a tener insomnio y algunos tienden a estar deprimidos en fases iniciales. Entonces, viendo toda esa evidencia y todo lo que podríamos encontrar, y podríamos llenar esta diapositiva de todos los estudios o muchos estudios al respecto, ya podemos concluir hasta esta diapositiva que en ese paciente de Alzheimer una cosa que tenemos que hacer es mejorar el intestino. Y no hemos dicho que solo es memantina, ni que la quitemos, ni que es mala, no hemos mencionado nada de eso. Hemos mencionado mejorar el intestino y, como les dije al inicio, yo les pongo a los pacientes incluso memantina si no tienen. Pero el otro actor importante, ahí vamos a mencionar varios actores en este proceso. El primer actor fue el intestino. El segundo actor en esta película del Alzheimer es la fosfatidilcerina o la fosfatidilcolina, son precursores y que hacen parte de la membrana. Aquí podemos ver, está representado varios de los componentes de la membrana, donde tenemos la esfingomielina de color moradito, tenemos moléculas de colesterol, la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina, la fosfatidiletoanolamina y el fosfatidilinositol, que son partes fundamentales de la pared celular. Entonces, ¿por qué es importante la fosfatidilcerina? Esto hay muchas personas que hoy no lo habían escuchado, pienso yo, porque son moléculas que muy pocos se utilizan y que desafortunadamente estamos desaprovechándolas para el uso en nuestros pacientes que tengan un deterioro neurológico. Y miren lo importante que tiene. Es la principal clase de fosfolípidos en la membrana de la corteza cerebral humana. Más o menos corresponde al 13 al 15% de su composición. Y miren esto, es necesaria para que se realice la activación neuronal. En la enfermedad de Alzheimer, al parecer, otro factor, aparte de la proteína tau, que no deteriora la membrana, pero un factor que deteriora la membrana es el déficit de fosfatidilcerina, y la producción de esta molécula se hace en el cerebro, en el riñón y en los testículos, en los sitios donde más se produce y se utiliza. Va a influir la serina, por supuesto, en toda esa respuesta neurológica que puede llevar a la activación y que puede determinar la supervivencia o no de una neurona. Entonces, en un paciente que tiene Alzheimer, debemos suplementarle cantidades adecuadas de fosfatidilcerina, porque
Ahí está el estudio. Este es un estudio del 2014 y es muy, muy interesante. Pero ¿qué pasa? Llegó la serina por la circulación cerebral y esa serina, el objetivo es que llegue a las vías de generación cerebral. Entonces pasa la serina al espacio extracelular y de allí puede coger dos vías. Una de esas vías es que esa serina se convierta en la neurona linfosfatilserina, pero que también por otra vía pueda entrar al astrocito. Y dijimos al principio, necesitamos 3 neuronas para producir una activación o que se dé la sinapsis. Antes pensábamos que eran 2, hoy sabemos que son 3. Necesitamos las 2 neuronas que se conectan y un astrocito. O sea que con eso estamos, aparte de mejorar la pared de la célula, la membrana, vamos a mejorar la activación celular. Y aquí, pues, por supuesto, ya esto se los había mencionado, cómo influye en la membrana. Tercer actor en este tratamiento del Alzheimer, hemos mencionado la mejoría de la función intestinal, la fosfatidilcerina, ¿qué hace? Y vamos a mencionar un poco los ácidos grasos. Pues no voy a entrar a detallar en el tipo de ácido graso. Sabemos que los saturados son los que no tienen dobles enlaces, los monoinsaturados que tienen un enlace doble nada más, y los poliinsaturados que tienen más de 1. Esa es una clasificación burda, gigante. No vamos a detallar mucho en esto, pero lo que sí quiero detallar es que estos tres, el ácido oleico que se encuentra en el aceite de oliva, tienen concentraciones importantes de fosfatidilcerina como precursores. Van a ser precursores. También tenemos los omega 6, pues tenemos un montón de omega 6 y nuestra alimentación está hasta arriba de omega 6. No es lo que queremos darle más omega 6 al paciente, ni nosotros queremos es compensar ese equilibrio y ese equilibrio lo compensamos con aceites, sobre todo omega 3 de buena calidad. Sin pasar de los omegas, no puedo dejar de pasar de acá sin mostrar este estudio. Este es un estudio que no hizo Nutrivita, se hizo en el 2015, en donde se comparó el uso de EPA, DHA y astaxantinas en ratas Wistar. Les dieron el tratamiento, eso fue un estudio ex vivo, les dieron el tratamiento a un grupo y otro grupo no recibió tratamiento. Después del tratamiento se sacrifican los sujetos y se toman cortes histológicos del cerebro. El medicamento que se usó en este estudio fue el Megaret. Como le digo, no lo patrocinó el laboratorio, por lo tanto el resultado no está sesgado. Y además no utilizaron astaxantina, DHA y EPA, o sea, fue este medicamento. Lo cogieron, lo sacaron y eso fue lo que le dieron a los sujetos de prueba. Entonces, de este lado, en la A, en la C, en la E y en la G, están el grupo que sí recibió el EPA, el DHA y la astaxantina, el Megaret. Y del lado derecho, en el B, en el D, en el F y en el H, está el grupo que no recibió, no recibió nada. Miren la diferencia entre los cortes histológicos. Estos, si ustedes lo ven, están más oscuros, que representan la cantidad de mielina, por lo que se concluyó en ese trabajo que usar astaxantinas y aceites omega 3, en ese caso específicamente con astaxantinas, tiene una acción al parecer centrada en las mitocondrias de las neuronas y disminuye la neurodegeneración. Entonces, si vamos a usar un omega 3, ideal que sea un omega 3 que tiene astaxantinas por el efecto ya demostrado. Hay
trabajos específicos de omega 3 y el efecto sobre el sistema neurológico, sobre todo el efecto sobre la neurogénesis. Necesitamos grasas buenas para que el cerebro esté bien. Nuestro cerebro es 60% grasa y pues ahí está ese actor. Vamos a mencionar otro actor que no es menos importante, que es la vitamina D, que la podemos medir, pero que escasamente la medimos en nuestros pacientes. Y yo atiendo pacientes en Barranquilla, en Santa Marta, y no debería, entre comillas, si decimos que la vitamina D se activa por el sol, haber deficiencias. Pero de 100 pacientes, 90 o más tienen deficiencias y algunas deficiencias muy, muy severas. Y recordemos que casi todas las células del cuerpo tienen receptores de vitamina D y que pueden o que se necesita para influir en cada uno de nuestros sistemas, en la respuesta inmune, en disminución del riesgo tumoral, en todo, en la presión arterial, en el riesgo cardiovascular. O sea, nosotros necesitamos tener buenos niveles de vitamina D. Más adelante les voy a decir cuáles serían los niveles adecuados. Y cuando se descubrió la vitamina D, se le puso el nombre de vitamina D. Posteriores estudios demostraron que no era una vitamina, sino una prohormona cerebral, pero sin embargo siguió conservando el nombre de vitamina D. Esa vitamina D, se han hecho trabajos que demuestran, Moretti en el 2018, que es necesaria para tratar pacientes con esclerosis múltiple, con Alzheimer, con Parkinson, con enfermedades cerebrovasculares o accidente cerebrovascular, ya que los receptores de vitamina D están en altas cantidades en el hipocampo, en el hipotálamo, en el tálamo, en la sustancia negra, en la corteza, y al parecer es un regulador génico de la síntesis de acetilcolina, dopamina, serotonina y GABA. Entonces, activa los genes que sintetizan esas moléculas. Entonces, es necesario dar vitamina D para mejorar, en este caso que estamos hablando, las cantidades pues, de dopamina, de serotonina y otras sustancias. Otra vitamina que también se nos olvida y las estoy mencionando porque es importante, es la vitamina B. Muchos de estos pacientes usan o han usado inhibidor de bomba de protones u otras sustancias por gastritis o algo que es muy común en la actualidad. Más adelante hablaremos un poco al detalle de eso. Y eso altera de una u otra forma la absorción de las vitaminas. También hay muchos pacientes actuales que tienen cirugías bariátricas y eso influye. Se está tomando los suplementos. No, me los tomé un tiempo, pero ya no. Y mídale los niveles de vitaminas y están por el suelo y le consultan por otra cosa. Un marcador que necesitamos hacer en este caso es la homocisteína. Las concentraciones disminuidas de homocisteína están relacionadas, las concentraciones altas de homocisteína, perdón, están relacionadas con la disminución de la vitamina B. Se demostró que la suplementación de vitamina B va a disminuir también la atrofia cerebral en estas fotos que tienen acá. El placebo está en rojo y en verde tenemos los pacientes que recibieron tratamiento y ven cómo la atrofia cambia, el nivel de atrofia cerebral, la relación de un paciente y otro a los que no reciben tratamiento, en pacientes que tienen previamente niveles altos de homocisteína. Entonces, tenemos que hacer el examen de homocisteína. Les voy a dejar una tablita más adelante de los niveles los niveles basales de homocisteína, de B y de todas para que ustedes puedan identificar en su paciente cuál tiene o no tiene deficiencia. A veces recibimos el reporte del laboratorio, me pasa muchísimo con la vitamina D, 30, algo de insuficiencia, y no es así porque uno debe tener de vitamina D entre 70 y 100, y el 100 ya es la dosis tóxica, pero no les dé miedo.
Yo uso con pacientes, por ejemplo, que tengan 30, 15.000 unidades diarias y a cabo de 60, 90 días le hago el control y apenas está en 70, 80. Y si está en 100 se la suspendo y ya está. Entonces miren que aquí hay tres cosas que influyen en este deterioro cognitivo relacionadas con los folatos y con la vitamina B12 y es el estilo de vida, las enfermedades y las drogas. Eso va a hacer que se aumente la homocisteína y que haya un deterioro cognitivo y todo esto es un ciclo vicioso porque cuando hay deterioro cognitivo hay más cambio en el estilo de vida porque ya el paciente no sale, no camina solo, tienen que cuidarlo, está enfermo y recibe más drogas. Entonces, eso es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta para medir en nuestros pacientes. Y aquí viene entonces ya la cara que hacemos. Ahí aparecen, yo creo que yo a veces cuando los pacientes llegan pongo esa cara y tengo pacientes que me llegan. Doctor, soy hipertenso, me dice el paciente. Doctor, soy hipertenso, tomo losartán y aspirina. Y también me mandaron atorvastatina para prevenir por el colesterol y me mandaron para que todas esas pastillas. Alguien tiene el micrófono abierto y estoy haciendo retorno. Y entonces, Sonia, ¿me colabora? ¿Me escuchan? ¿Sí? Si no me escuchan, por favor. Ya, doctor, ya te escuchamos. Qué pena, te silencié. Ok. Listo, bueno, entonces, ese paciente que les contaba, hipertenso, un solo antihipertensivo, pero ya tenía una estatina y tenía un bloqueador de bomba de protones para prevenir. La estatina es para prevenir que se suba el colesterol y el inhibidor de bomba de protones para prevenir que le dé gastritis, pero resulta que eso en vez de prevenir está haciéndole daño y aquí no me voy a centrar, no me voy a detener más en esto, pero sí es muy importante. El inhibidor de bomba de protones produce demencia. El omeprazol, el lansoprazol, el esomeprazol producen demencia, producen pérdida de la memoria. Quítele a todo el que usted pueda los inhibidores de bomba de protones. ¿Por qué digo a todos los que usted pueda? Bueno, porque hay pacientes específicos en los que no se puede. Si el paciente tiene una úlcera que estaba sangrando y que acaba de salir del hospital, si no lo tiene, yo se lo mando. Muy claro. Pero la mayoría de pacientes que reciben inhibidor de bomba de protones están mal indicados. Entonces, las bombas de protones no solo existen en el estómago, la bomba de protones también está en el cerebro. Entonces, ese inhibidor de bomba de protones bloquea las bombas gástricas de protones, pero también bloquea las bombas de protones a nivel cerebral y al parecer interfiere en la absorción de coenzima Q10, fundamental para que se dé la cadena respiratoria, fundamental para que se den otros procesos bioquímicos a nivel central. Y como ñapa, altera la función gástrica, altera la secreción de factor intrínseco y disminuye los niveles de vitamina B12, que como vimos en el trabajo anterior, se demostró que se requiere para tener una buena salud cerebral. Pero también las estatinas han entrado en conflicto porque al parecer influyen de alguna forma en la memoria. También las estatinas no es que sean siempre un veneno, usted debe saber a qué paciente se lo quita y si está indicado. Si yo tengo un paciente que le pusieron un stent o que se infartó hace 15 días y sale del hospital, si no la tiene, yo mismo se la mando para que estabilizar la placa. Si tengo un paciente con angina inestable, yo mismo se la mando. Pero la mayoría de pacientes está mal indicadas las estatinas y los antibióticos, sin ninguna duda,
Y sin ninguna duda es porque los antibióticos modifican la flora y al modificar la flora hacen una disbiosis intestinal, aumenta la permeabilidad intestinal y de lo que he hablado hoy, lo que más afecta la función neurológica es un daño o un mal funcionamiento de la función intestinal, de la pared intestinal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hay que hacer un examen de vitamina D al paciente. ¿Cómo se escribe en la fórmula, doctor? La más específica es medirle vitamina D 25 OH total. Usted le escribe así y ya el paciente le va a traer el reporte. El laboratorio se lo hace. ¿Cuánto es el nivel que debería tener de manera funcional? De 70 a 100. La vitamina B6, muy variable, varía de acuerdo a la edad. La vitamina B12, al menos tener 485. Si usted ve los valores de vitamina D en la referencia, no son esos, son mucho menores. Si usted ve los valores de vitamina B12, dicen que desde 200 es normal. Mentira, el valor funcional que requiere el cerebro para estar bien es de 485. Y aquí le anoté 2 veces la homocisteína, acá, y también se las anoté acá, porque puede estar relacionado con los valores de vitamina B o no. Recuerden que el Alzheimer es denominada también diabetes tipo 3, ¿verdad? Diabetes tipo 3 porque de una u otra forma también tenemos que medir los niveles de glucosa, pero no solo de glucosa, sino de insulina. Y aquí en este de insulina también es importante estos valores, porque allá vamos a encontrar que hasta 25 es normal en ayunas, creo que dicen las referencias de laboratorio, cuando sabemos que los trabajos han demostrado que el valor funcional de insulina en un paciente debe ser menos de 5 en ayunas y menos de 15 postprandial. A mí no me gusta mandarle al paciente postcarga, porque es algo que no es fisiológico. El paciente no está tomándose un jugo dulce todos los días en ayunas. Sin embargo, el paciente sí desayuna todos los días. Entonces, a mi parecer, aunque no se controle, no se tenga control sobre qué cantidad de glucosa ingirió el paciente, sí nos acerca a lo más fisiológico para él. Entonces yo le mando pre y postprandial. Vaya al laboratorio, se lo toma, desayuna y a las 2 horas le toman el post y miramos glucosa e insulina. Se pueden medir el omega 3 y el omega 6 y los otros ácidos grasos. Sin duda hay un test para eso. Sin embargo, pues está reservado para pacientes específicos. Hay otros test como test que nos miden las concentraciones de algunos neurotransmisores y de acuerdo a lo que salga uno también toma algunas decisiones, pero estos son los exámenes básicos sin olvidar el litio que creemos que solo se le hace a los pacientes psiquiátricos que toman litio o de cualquier otra patología que toman litio. Pues no, nosotros debemos medir el litio en nuestros pacientes neurológicos, cualquier patología neurológica, y si no, suplementarlo. ¿Con qué lo suplementamos? Con medicina antiehomotóxica, es lo ideal. Entonces, ya dijimos todo eso. Aquí tenemos, vamos a ver qué hacemos. Ya vamos a darle la solución al problema. Hemos mencionado todos los problemas, hemos visto toda la evidencia que se tiene, ahora vamos a dar la solución. Entonces dijimos que el intestino enfermo produce inflamación, trastornos de la función y trastornos a nivel neurológico. ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué tengo que solucionar? 3 cosas básicas. En el intestino hay que solucionar la microbiota. Si vemos, esta microbiota está como medio dañada. La capa de moco está delgada. Las uniones estrechas se han roto y las células están dañadas. Y hay todo este proceso de inflamación. Ojo, esto que les voy a mencionar acá es un plan para rehabilitar la función intestinal, independiente del paciente que usted tenga. Si usted tiene un paciente con un síndrome de intestino irritable, así puede rehabilitar la función intestinal. Esto es rehabilitación de la función intestinal.
no necesariamente solo para el Alzheimer. Pero como lo que estamos viendo es que si el intestino está mal, el Alzheimer no mejora, necesitamos mejorar el intestino. Primer paso, recuperemos la microbiota y la capa de moco. Listo, ahí va. Ahí la tenemos y eso lo hacemos dando un simbiótico o un probiótico de buena calidad. Este medicamento de Nutrivita es un simbiótico y un simbiótico es un medicamento que tiene un probiótico y tiene prebiótico. O sea, tiene la cepa bacteriana y tiene el alimento para la cepa. Tiene buenos resultados, entonces usted va a darle probiótico. ¿Cuánto le va a dar? Depende de su paciente. En el caso de Alzheimer yo le doy 3 diarias, al menos 40 días. Si es un paciente, no, es que yo no tengo nada, pero quiero darme probióticos, tómese una al día. No, yo tengo un paciente que tiene un dolor del hombro y tiene gas intestinal. Pueden ver en la página de Nutrivita está montada una conferencia de intestino que los va a orientar mucho. Y a ese paciente, listo, 2. Pero en general, en el caso de Alzheimer, 3. 3 veces al día. Pero es que está viejito y tiene Alzheimer y no toma pastillas. Fácil, eso viene en cápsulas, usted las saca, las diluye y se las da en un jugo o en agua y va a mantener, disminuye un poco la cantidad que va a llegar al colon, pero van a llegar cantidades suficientes y como le está dando 3 dosis, va a ser suficiente para que repobre. La segunda cosa que le voy a mejorar al intestino es las uniones estrechas. Hay que juntarlas, hay que mejorar la salud de las células y las vellosidades y eso también lo hacemos. Listo, lo arreglamos. ¿Con qué lo arreglamos? Con Void, es un nutracéutico, suplemento, que tiene sustancias indispensables, necesarias para poder recuperar las vellosidades y la pared intestinal. Y a ese paciente también le tengo que mejorar si tuviese síntomas intestinales. Ojo, ya este es opcional. Este depende si usted tiene un paciente con Alzheimer que también tiene síntomas intestinales. Si el paciente tiene Alzheimer, pero su intestino, el paciente no se queja de cambios de hábito, ni la familia, ni de distensión, ni de que caigan mal las comidas, ni de estreñimiento, pues ese paciente con esas 2 medicinas sería suficiente. Pero si al paciente le caen mal las comidas, tiene muchos gases y todo lo demás, tiene mala digestión, pues usted le puede anexar un tercer medicamento que es el Digesime, lo que va a ayudar a hacer un mejor metabolismo de los alimentos para que de esa forma, Ana, por favor, cierra el micrófono para que no nos haga retorno. Listo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué podemos usar este? Este lo podemos usar para quitar todos esos síntomas asociados, netamente. Pero el cerebro, también, ¿cómo impactamos entonces en el cerebro? En el cerebro podemos impactar de 2 formas y acá es muy importante dejarle los nombres y me centro a veces en dejarles fotos, porque es que yo he dicho y he mostrado la evidencia de que usar fosfatidilcerina es indispensable para tratar a un paciente de Alzheimer. Pero usted acaba la conferencia y si yo no digo el nombre, usted dice, listo, tengo que usar fosfatidilcerina y mañana le llega el paciente. ¿Y cómo lo escribo? Fácil. Entonces escribo Neurocerin Elite, que viene cápsulas equivalentes a 100 miligramos de fosfatidilcerina, que van a ir a reparar las paredes neuronales y hacer todos esos procesos que ya acabamos de ver. Pero también podemos poner Memobrite. Yo elijo uno o el otro. Este no lo doy solo. En general, cuando doy Neurocerin, doy coenzima Q10 también, que es el Cecime, que viene de 200 miligramos y le va a dar energía al paciente porque influye en la cadena respiratoria, pero influye en la función neurológica también. El Memobrite lo utilizo en pacientes menos severos. Hay pacientes, doctor, es que estoy como perdiendo la memoria. Doctor, es que se me olvidan algunas cosas. Memobrite es una excelente opción. El Neurocerin podemos dar 100 miligramos al día, es la dosis adecuada, o sea, una en la mañana nada más.
Sin embargo, con el Memory yo puedo usar más dosis, hasta 3 dosis diarias y no voy a tener problema para nada. Además de que tiene la vitamina B12, tiene algunos elementos necesarios como la riboflavina también, la tiamina, la vitamina C, fundamentales para el funcionamiento neurológico. Es más general, digámoslo así. Tiene aminoácidos como la L-tirosina y lo demás. Ahora, yo solamente con dar estos medicamentos y regenerar el intestino estoy impactando en un paciente de Alzheimer. Pero usted debe determinar, de acuerdo a su paciente, a lo que tome, a lo que tenga, y si quiere, yo a todos les anexo omega 3, porque el omega 3, las grasas en el cerebro, el cerebro es 60% grasas. Entonces yo les anexo omega 3 y no les voy a anexar otro omega 3 si el que está en el trabajo y que demostró que evita la neurodegeneración es Megared, pues yo les pongo Megared, sin ninguna duda. Y vitamina D, bueno, depende de los niveles que tenga el paciente. Requerimos al día de 1000 a 2000, pero cuando ya voy a usar dosis más alta, pues sí me gusta usar otro medicamento que me dé la oportunidad de darle 15.000 o 20.000 o 10.000 unidades. Y cuando voy a llegar al mantenimiento, uso Zumbita, donde es una cápsula y el paciente va a tomarse 1 o 2 diarias de acuerdo al requerimiento de cada paciente. Como ya usted le ha mandado los exámenes, usted va a saber cuánto tiene de niveles y qué cantidad le va a recomendar. Entonces, un libro importante en ese paciente, en su familia, recomiéndele ese libro, el doctor David Perlmutter, es un neurólogo especialista en nutrición estadounidense, y ese cerebro de pan, ese libro es genial, sobre todo porque los conceptos que te da te los cita con el trabajo científico, y entonces eso es maravilloso porque tú a veces te puedes dirigir enseguida al trabajo y es bueno. Cuenta anécdotas sobre sus pacientes, cómo los ha mejorado con quitar el gluten, y ahí va a explicarle el gluten qué desastre hace en el intestino y qué desastre hace en el cerebro. Hay otros libros nuevos que ha sacado que se llama Cómo rehabilitar tu cerebro, todo eso. Son muy buenos libros porque, pues, como les dije, él cita la bibliografía de sus afirmaciones y eso te puede hacer dirigirte a la bibliografía y de esa forma darle respuesta a tu duda. Bueno, aquí llegamos al final de la conferencia y tenemos justo 1 hora. Vamos a responder las preguntas que hayan. Buenas noches para todos. Si tenemos alguna serie de preguntas, pues la idea es que aprovechemos que está nuestro doctor ahorita para resolverlas. Hola, buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches. Doctor, quisiera saber en cuanto a la dosificación, si tanto el Memobrite como el Neuroserina Elite tienen fosfatidilcerina, no hay interferencia que vaya a sobredosificar. Bueno, yo podría combinarlos, sin embargo, la fosfatidilcerina, la dosis ideal al día son 100 miligramos, que es el contenido que tiene el Neuroserina Elite. Yo cuando uso Neuroserin no uso el Memobrite, uso uno o uso el otro. Sin embargo, cuando uso el Neuroserin, yo lo que sí utilizo es C-Cime, que es coenzima Q10. Y pues si tengo que suplementarle vitamina B u otra vitamina, pues hay que anexarla a ese paciente. Pero sí, o usa el Neuroserin Elite y lo combinas con C-Cime si lo deseas, o usa el Memobrite. Si es un paciente severo, mejor usar Neuroserin Elite, que tiene más concentración. Y también podrías darle algunas dosis. Cuando es muy severo, yo le doy Neuroserin y le doy dosis bajas de Memobrite. Lo que pasa es que explicarte de esa manera, tú vas a decir, ay, ¿cuánto es dosis baja y cuál es severo? Entonces yo les recomiendo, si apenas lo van a comenzar a usar, comienza Neuroserin en pacientes severos y comienza Memobrite en pacientes
de mediano compromiso o que apenas está empezando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que me la puedan hacer, ya sea de manera audio o por el chat? Buenas noches, con Andrés Pérez. Hola Bueno, Andrés, bienvenido. Gracias, Doc. Doc, una pregunta. Cuando hablamos del tratamiento con relación al que estamos hablando, ¿es para la prevención de que avance la enfermedad o para pacientes que ya tengan instaurado el Alzheimer como tal? Tengo una paciente que, por ejemplo, prácticamente ya no reconoce ni a sus propios hijos, entonces prácticamente la otra vez la hija estaba pues casi llorando porque lo único que reconoce es el perro. Entonces, quería preguntar si este manejo como tal, haciéndole tanto el manejo gastrointestinal como el manejo cerebral o neurológico, vamos a manejar la patología como tal y darle un poco de retroceso o simplemente es prevenir de que la enfermedad avance. Bueno, saludé a Andrés ahí en la pregunta. Andrés, voy a echarles la historia. Andrés fue un estudiante mío de pregrado en medicina. Le dimos medicina alternativa ya en la Facultad de Medicina y actualmente está terminando la especialidad en terapéuticas alternativas, farmacología vegetal y pues está aquí en todo esto. Bueno, Andrés, mira, eso no es solo para la prevención, eso es para el tratamiento. ¿Qué tanto puede llegar a mejorar un paciente que está en ese estado severo? Porque cuando ya olvida hasta a los hijos, ese es un paciente que tiene un estado severo, no se sabe hasta que no le das tratamiento. Pero sin duda, restar nada, eso no te va a restar nada en el manejo del paciente. Si no tiene memantina, pónsela, instáurale el tratamiento y yo además les hago sueros de quelación de ECTA. Esos pacientes les va bien, responden bien a la quelación. Intenta así, ajusta bien la quelación, síguete al protocolo que se debe llevar y hazle ese tratamiento. Verás que va a responder de Ok, una u otra profe, manera. gracias. El doctor Guillermo Barrios. Doctor Guillermo, su pregunta. Bueno, No te escucho, Sonia, creo que está silenciada. discúlpame. Doctor, mientras el doctor Guillermo nos contesta, nos hacen una pregunta. El doctor Giraldo me dice, ¿qué experiencia tiene y en cuáles de estos elementos para el uso intravenoso? ¿De qué? Yo lo que uso, me imagino que es de la quelación. Bueno, yo lo que uso para quelar a mis pacientes es ECTA. Con ECTA hago la quelación, no he tenido ningún problema. Las complicaciones son en general hipocalcemia. Debes tener siempre gluconato de calcio. ¿Y qué experiencia? Mucha. Yo todos los pacientes los quelo con ECTA. Si quiero ser más específico, yo les hago un test de minerales de cabello, del cabello del temporal, le toman la muestra y le hacen, lo mandas al laboratorio y le hacen el test de minerales y en el test de minerales te sale cuáles están elevados, cuáles están disminuidos y puedes hacer una quelación más dirigida. Sonia, no tiene sonido. Bueno, entonces, doctor, quería hacer una pregunta sobre el uso del ácido palmítico en combinación con otros nutracéuticos para el colon con vitamina C y otros que usted mencionó hoy. Si tiene alguna experiencia o sabe de algún estudio en especial en pacientes con Alzheimer que tengan también candidiasis sistémica. Si no es, si escuché bien, es ácido palmítico. Sí, doctor. Ok.
Bueno, ese es un tipo de grasa que se puede utilizar, sin embargo, es menos común y es más complejo conseguirlo de alta calidad. Si lo tienes de alta calidad, va a funcionar bien. Usar triglicéridos de cadena intermedia o de cadena corta, como son grasas incluso derivadas de algunos vegetales o como el aceite de coco de alta calidad, algunos ya vienen segmentados. Todo eso va a ayudar porque les mencionaba que el cerebro es 60% ácidos grasos. Entonces lo puedes usar, sin embargo, yo no lo uso de primera elección, no tengo experiencia utilizándolo, porque yo utilizo ácidos grasos tipo omega 3 y si el paciente no mejora lo suficiente con lo que estoy haciendo y creo que tiene algún déficit en los ácidos grasos, le hago un test de ácidos grasos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un placer que nos hayas acompañado y para todos nuevamente agradecerle su participación y que pasen una excelente noche. Gracias, Sonia. Feliz noche a todos y bueno, Para nos todos. vemos nos seguimos viendo en este plan de entrenamiento, invitados para la próxima conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.